alias Jason Comino, el otro jefe del Tren de Aragua, cayó por lo que caen muchos mafiosos por su debilidad por las mujeres hermosas y las modelos. Son las versiones que empiezan a entregar los investigadores de la policía que estuvieron tras la pista de este peligroso sujeto. Ahora, ¿quién lo va a relevar? La continua caída de cabecillas de esa organización, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Será que es una vendetta interna? Steven Mora tiene las respuestas. Su obsesión eran las mujeres de compañía, de nacionalidad venezolana. A pesar de su poder criminal, de sus decenas de armas, hombres y riqueza, las mujeres son su talón de Aquiles. Por una mujer cayó uno de los 10 hombres más buscados de Venezuela. Lideraba una gigante facción del Tren de Aragua en el país bolivariano. Lo buscaban por todo el continente con una circular roja de la Interpol. Ofrecían más de $50.000 por su captura. Él es Jason Alexander Lorca, alias Jason Comino, uno de los criminales más poderosos de la banda transnacional del Tren de Aragua. Jason Lorca manejaba todos los hilos criminales del Tren de Aragua en las zonas de Tasajera, Los Teques y el estado Miranda, después de que, según la Policía Nacional, abatiera a un miembro de la Guardia Nacional Venezolana. Niño Guerrero, el líder de la organización, da la orden de que Jason se mueva a suelo colombiano. Que era una persona alzada en armas, muy beligerante, muy peligroso. Aproximadamente siempre andaba mínimo con unas 10, 12 personas fuertemente armadas. Es ahí donde nuestros agentes de inteligencia logran infiltrar a uno de los principales integrantes de su anillo de seguridad. Jason estaba dispuesto a pagar más de $1.000 por su modelo favorita venezolana, así que la manda a traer del vecino país. La mujer cruza irregularmente la frontera y a partir de ahí, según los investigadores de la Policía Nacional, hacen una infiltración y seguimiento a esta dama de compañía. Es allí donde él le dice a ese anillo de seguridad que le ubique una finca y que le traiga una modelo específica del país de Venezuela. Le da ciertas características y le ordena que le traiga esa modelo, que como sea se la hagan traer desde Venezuela hacia Colombia. La mujer haría un recorrido con los escoltas de Jason. Según las autoridades de Colombia, desde que entró irregularmente a Cúcuta y su paso por el departamento de Norte de Santander, llegaría al municipio de Los Santos, en el departamento vecino de Santander. Daría las pistas de la ubicación del objetivo. Logramos iniciar que efectivamente la modelo ingresa al inmueble, ¿cierto? De igual manera evidenciamos que esta persona antes del ingreso la recoge, confirmamos que estaba el objetivo en el sector. Sabemos que va a estar con el objetivo, sabemos que tenemos un día y medio porque eso fue lo que sacaron la finca y era el momento para actuar. Pero ¿por qué era tan peligroso Jason Lorca? Específicamente Jason tiene instigación a delinquir, porte ilícitos de armas de guerra, porque sabemos que vive en las redes mostrándose con armas largas, los delitos de conspiración, robos, etc. En abril de este año, en la localidad de Tasajera, el CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, junto con la policía y las autoridades venezolanas, le dan un duro golpe a su estructura, una subdivisión del Tren de Aragua llamada Los Jason. La incautación fue de más de 30 fusiles de largo alcance, más de 10 panelas de cocaína, casi 3.000 cartuchos de munición y más de 10 vehículos de alta gama. Logramos desmantelar una banda criminal del prófugo Alexander Lorca Salazar. Está en huida. Cédula 20-265-461. Pasa a la lista de los 10 más buscados. Luis Godoy fue comisionario general del CICPC. Sabían de la peligrosidad de Jason Comino. Por la cantidad de delitos que logran demostrarse y es sentenciado y ya la penitenciaría de San Juan de los Morros a cumplir la pena, que Jason no debe bajar de 25 a 30 años, que es la pena máxima en Venezuela, de la cual debería por lo menos pagar unos 18, 20, 22 años de cárcel por la cantidad de delitos que cometió en Venezuela, en Colombia.
En un sobrevuelo y con ojo de halcón se logra observar dónde estaba, solo que estaba totalmente custodiado por más de una decena de escoltas. La estrategia a futuro sería cómo ingresar. Ellos se cuidan muchísimo en el tema de cómo tratan o cómo hacen llegar sus mensajes. Ellos contratan ingenieros de sistemas para poder tener aplicaciones de celular muy seguras, muy encriptadas para que no puedan ser obviamente perseguidas por las autoridades. ¡El tren causa! Después de una noche de tragos y de que su guardia amaneciera ebria, el operativo estaba en marcha. El temido criminal Jason Lorca, alias Jason Comino, que llegó para controlar las zonas del norte de Santander y Santander, había sido capturado en menos de 2 meses tras su llegada a Colombia. Cae el segundo cabecilla más importante del Tren de Aragua en territorio colombiano y con el trabajo de la policía colombiana apoyada por la venezolana. Después de que el gobierno venezolano negara la existencia del Tren de Aragua, yo le estuve explicando a él, como le hemos explicado a varios gobiernos del continente, cómo derrotamos el Tren de Aragua en Venezuela, cómo lo desmantelamos y en Venezuela no existe el fulano Tren de Aragua. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, agradecía al gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Nacionales por esta captura. El fiscal general Tarek William Saab expresa su agradecimiento al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, por la detención de Jason Alexander Lorca Salazar. Por supuesto que al afectar uno, pues estás afectando cierta área de la estructura criminal, pero lo interesante sería afectar simultáneamente muchas áreas de la estructura criminal y en diferentes elementos y en diferentes niveles. Cuando me refiero a diferentes elementos es que hay personas dedicadas a la parte operacional del grupo delincuencial, otros a financiar, otros dedicados a informar, otros dedicados a extorsionar. Les llegó la hora a alias Jason Comino. Y después de su captura, la pregunta es, ¿cómo quedará estructurada la banda transnacional del Tren de Aragua? ¿Y quiénes son los 9 criminales más buscados por el país bolivariano? La estructura criminal quedaría así. El líder natural, alias Niño Guerrero, seguido por Josué Santana, alias Satanita, buscado por homicidio, trata de personas y más, seguido de Wileis Acevedo, alias Wileis, buscado por microtráfico y terrorismo. Controla también el estado Miranda. Detrás de esto tiene que existir, y existe de hecho, alguien que está pensando y está con una capacidad de conocimiento, de experiencia y digamos, si me permite, estoy un profesional en algunas áreas. Los otros de la estructura son alias Carlos Calderón, el Bampi, Oscar Guzmán, alias Conas, Darwin Rivas, alias Cagón, Garbis Ochoa, alias Galvis, Eric Parra, alias Jacob Masacre, Oscar Noguera, Oscar del Llano y Jason Lorca, alias Jason Comino, recientemente capturado. No, a ustedes muchísimas gracias. Pueden estar tranquilos que la Policía Nacional sigue las directrices del Gobierno Nacional y el Tren de Aragua tiende a desaparecer de este país. Lo cierto es que Jason ya está en poder de las autoridades, pero la ciudadanía sigue esperando más capturas como estas, que acaben con las extorsiones, las amenazas y los homicidios de la organización Tren de Aragua, que se está posicionando en varios países del continente. En la casa, papá, tú sabes.